Soy Arisbeth García Morales, estudio Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Querétaro. Estoy en primer cuatrimestre del grupo ITA 55. Esta es la materia de instrumentación virtual impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno. Este proyecto consiste en el control de la temperatura desde la temperatura ambiente hasta 100 grados centígrados. Tiene como objetivo implementar una red de control supervisorio y adquisición de datos donde se desea medir, almacenar y controlar variables de temperatura. The project is about of temperature control that will measure from room temperature to 100 degrees centigrade. The objective is to implement a network of supervisory control and data acquisition, where you should measure, store, and control temperature variables. Este es el panel frontal del servidor. En este, principalmente el control de la ubicación. Podemos seleccionar de manera automática en qué archivo es en donde se va a guardar el documento antes de iniciar el BI, o en dado caso, si nosotros tenemos en blanco la parte de guardar el archivo, al momento de nosotros correr como tal el BI, en automático nos va a solicitar que guardemos el archivo una vez que nosotros demos clic en el botón de activo, que ya es cuando va a realizar la inicialización del control. Entonces, el botón de activo y reposo se encuentra en la posición de reposo. Una vez que nosotros movemos el botón al activo, comienza a realizar la ejecución. Sin embargo, primero, pues como comentaba, nos pide que seleccionemos o agreguemos el nombre del documento donde se van a guardar los datos. Ya una vez que lo tenemos, comienza a realizar la acción del control. Entonces, agregamos una temperatura ambiente y ponemos un valor deseado de la temperatura. Y bueno, entonces tenemos un botón puesto fuera que nos va a controlar de forma manual el calefactor. Como podemos observar, si lo encendemos, pues mantiene prendido el foco. Si lo soltamos, apaga como tal el foco. Este es el indicador donde ingresamos el valor deseado de la temperatura. Va desde 0 a 100 grados centígrados y muestra su indicador digital. De igual forma, tenemos un control para poder simular la temperatura ambiente. Este botón de guardar datos está en la posición por defecto ignorar. En el momento que nosotros lo presionamos, en ese momento comienza a realizar el guardado de los datos en el documento que nosotros llamamos dato.txt. Tenemos el control para seleccionar el puerto de la comunicación. El botón de paro está configurado para en el momento que nosotros presionemos el botón, arroje una ventana indicando que se detiene el BI. Y también como tal tiene otra forma de poder parar la ejecución. Este está configurado para que al presionar las teclas control más F1 se detenga el programa. Entonces en este momento presionamos las teclas y se detiene también el BI. También se muestra en forma de indicador gráfico donde vienen todas nuestras variables: la temperatura controlada, el valor deseado de la temperatura, el valor más alto y más bajo de la temperatura controlada, la temperatura ambiente, y el indicador gráfico va desde 100, son 100 puntos en el eje horizontal y en autoescala en el eje vertical, y tiene las herramientas como tal de desplazamiento y de zoom. De este lado tenemos los indicadores. Está el indicador de la temperatura controlada, que va desde 0 a 100 grados centígrados con divisiones de 10 grados con su indicador digital. Y el indicador de la temperatura ambiente, ambos están en estilo termómetro, también junto con su indicador digital.
y este únicamente va de 0 a 50 grados centígrados con divisiones de 5. Este es el indicador LED del foco que nos representa en qué momento se encuentra encendido o apagado. Cuando está en azul se encuentra apagado, cuando cambia a rojo es porque está encendido el foco. Y pues como podemos observar en la pantalla, no es necesario utilizar la barra de desplazamiento para poder observar todos los controles e indicadores. Y finalmente, pues todos nuestros controles e indicadores, tanto como nuestro BI, se encuentra documentado y pues todos tienen su tip también. Este es nuestro diagrama de bloques. Principalmente cuenta con dos máquinas de estados. Es la máquina de estado de guardar y de no guardar, que se encuentra en este sub-BI. Y tenemos la máquina de estado de lectura y escritura, que es para la comunicación de TCP diagonal IP. Y pues bueno, también tenemos subrutinas o sub-BIs. Cada uno de ellos se encuentra como tal documentado y nos indica exactamente el funcionamiento que tiene cada sub-BI, que en este caso fueron ya creados igual por mí, y cada uno pues tiene su icono representativo. También pues observamos que en el código pues es visible en una sola pantalla, no es necesario utilizar las barras de desplazamiento para poder alcanzar a visualizar todo el código como tal. Para este proyecto vamos a utilizar un simulador de la temperatura controlada, que es este sub-BI, que este ya estaba creado por default. Y un simulador, bueno, un simulador de la temperatura ambiente que va a ser este control. Y pues como tal, este es el código que realiza como tal la parte del control y toda la comunicación desde el servidor. Aquí se encuentra nuestro archivo que es .exe, que es el autoejecutable. Se encuentra guardado en esta carpeta. Al momento de nosotros abrir el archivo, inicia ejecutándose el BI, pero sin realizar ninguna acción hasta que nosotros cambiemos el botón de reposo al estado de activo. Una vez que cambiamos el botón de reposo al estado de activo, primero pues nos va a solicitar dónde vamos a guardar nuestros datos. Y una vez que ya tenemos el archivo, comienza a realizar la parte de adquisición. Y pues bueno, como podemos observar, este es el servidor. No tiene ningún problema en realizar la ejecución sin que el cliente no se encuentre conectado, por lo que funciona de manera independiente. Al momento de que nosotros pasamos nuestro botón de activo al estado de reposo, pues nuevamente se detiene el BI, sigue la ejecución, pero no realiza ningún cambio en sus controles e indicadores. Ahora, si nosotros realizamos el proceso de control y en nuestro valor deseado le agregamos alrededor de 80 grados centígrados, en este caso, pues de acuerdo a lo que nos indique la temperatura controlada, va a realizar el control, ya sea encender o apagar el foco. Vamos a poner una temperatura ambiente. Si le subimos, por ejemplo, a 96 grados, como está oscilando el simulador entre los 80 grados, nos está indicando aquí que el foco se encuentra encendido debido a que va a estar calentando. Si nosotros bajamos la temperatura y pedimos una temperatura, por ejemplo, de 60 grados centígrados, el foco se va a apagar y el control, bueno, en este caso pues tenemos que esperar a que enfríe, nada más que como es un simulador, pues va a estar oscilando entre esos valores, pero esa es realmente la función. Si nosotros llegáramos a solicitarle en el valor deseado de la temperatura un valor menor a la temperatura ambiente, es decir, por ejemplo, le ponemos 10 grados centígrados, en ese momento en que nosotros le realizamos el cambio, en automático se va al valor de la temperatura ambiente. Y si la temperatura ambiente llega a ser
un valor negativo menor a 0, en automático se ajusta a 0. De igual forma, en el valor deseado de la temperatura, si le llegamos a solicitar mayor a 100 grados centígrados, es decir, por ejemplo, 150 grados, en ese momento el control se va a poner en el límite superior del intervalo de control, que en este caso son 100 grados centígrados. Y pues como ya habíamos realizado la prueba, si nosotros pues tenemos presionado el botón de puesto fuera en puesto para encender el foco, pues nos indica que está encendido el foco y está calentando más. Si nosotros lo soltamos, pues el foco se apaga. Al presionar el botón de guardar datos, comienza a almacenar los datos en el archivo que se llama dato.txt. Bien, entonces le estamos moviendo los datos arbitrariamente para que el botón de guardar datos nos vaya mostrando cuáles fueron los estados de los controles en ese momento. Bien, ahora nos vamos a ir a la ruta donde se encuentra el archivo que se llama dato.txt. Aquí se encuentra el archivo. Si nosotros lo abrimos, aquí nos va a indicar los valores que se encontraba. Por ejemplo, el estado del calefactor, la temperatura ambiente, el valor medido, el valor deseado y la hora y la fecha en que se realizó el guardado de los datos. Y pues como observamos, nuestro control se encuentra en el estado de reposo. Si lo volvemos a activar, pues continúa con su ejecución del proceso de adquisición. Y al presionar el botón de paro se detiene el programa. Aquí podemos visualizar el panel frontal del cliente. Como podemos observar, prácticamente tenemos los mismos controles e indicadores que también tenemos en el servidor. La única diferencia es que en el panel frontal del cliente tenemos el botón de conectar y desconectar, que está en su valor por defecto en desconectar. Una vez que nosotros cambiamos su estado a conectar, pues se establece la conexión con el servidor y comienzan a ejecutarse entre ambos. También tiene el control de dirección IP. Aquí es en donde vamos a ingresar la IP como tal de la computadora con la cual se va a establecer una conexión. Todo lo demás ya se mencionó en el del panel frontal del servidor, que prácticamente es lo mismo. Este es el diagrama de bloques del cliente. De igual forma contamos con dos máquinas de estado, el estado de guardar y no guardar, el estado de lectura y de escritura, y pues, bueno, también tiene sub-BIs, todos estos sub-BIs se encuentran documentados cada uno, vienen personalizados con sus propios iconos, y pues prácticamente esta es toda la parte de los indicadores, tanto como en la parte de guardar los datos, y en la máquina de estados donde está enviando la información para la actualización de los datos en el servidor, que es la lectura y la escritura. Y pues prácticamente este es el código del cliente. Y pues como podemos observar, no es necesario utilizar la barra de desplazamiento para poder visualizar todo el diagrama de bloques con el código como tal del cliente. Bien, para nuestro cliente también generamos un archivo .exe que es el autoejecutable al momento de nosotros abrirlo. Inicia como tal la ejecución del BI sin realizar ninguna acción hasta que nosotros cambiemos el estado de desconectar a conectar para que establezca la conexión directamente con el servidor. Bien, como podemos observar, nuestro servidor se encuentra ejecutándose sin ningún problema, sin necesidad de que el cliente se encuentre activa. Entonces,
Una vez que nosotros cambiamos la posición de desconectar a conectar en el cliente, entonces se establece la comunicación. Y en automático se actualizan los controles tal como aparecen en el servidor. Ahora, si nosotros realizamos una comunicación de cliente a servidor y le mandamos, por ejemplo, un valor de 69.3, en automático me lo actualiza el servidor. Y si fuera viceversa, si yo le solicito por ejemplo, al servidor que me prenda el foco, en el cliente se va a ver reflejado y está encendiendo el foco. ¿Sí? Si igual fuera de la misma manera de este lado, que quiera yo prender el foco desde el cliente, el servidor también me muestra que está encendido el foco. ¿Sí? De igual forma en el botón de guardar datos, ambos se encuentran conectados y ambos muestran cambio como tal. Y pues así es la comunicación entre ambos. Actualizan únicamente los controles de activo reposo, el de puesto fuera y el valor deseado de la temperatura y el de guardar datos. De ahí en fuera, el cliente tiene los demás son únicamente indicadores y pues de forma independiente solamente es el de desconectar, conectar, el de la dirección IP y el de paro. Al igual que el de guardado de datos. Si de nuevo nosotros pasamos el botón de activo a reposo, como podemos observar tanto en el servidor como en el cliente, no realiza como tal ninguna acción en todos los controles, tanto como en indicadores, hasta que nuevamente cambie el botón de reposo al estado activo, aunque en el cliente nos indique que se encuentra conectado. Nuevamente lo reconectamos y como vemos, pues ya nuevamente hay flujo de datos en ambas gráficas, tanto como en los indicadores, en todos los demás indicadores. Si nosotros realizamos el cambio de conectar a desconectar en el cliente, en ese momento me arroja una ventana de desconexión y espera que nuevamente se vuelva a reconectar con el servidor. Si lo volvemos a conectar, pues continúa con su proceso tal cual como estaba. Bueno, entonces en el cliente tenemos nuestro documento con los datos en cliente.txt. Si nosotros presionamos el botón de guardar y realizamos algunos pequeños cambios en los controles, dejamos de guardar datos, suspendemos el activo reposo, lo desconectamos. Y si nos vamos a los archivos, buscamos el de cliente.txt y pues de igual forma nos almacena todos los datos que estuvo capturando en ese momento, de igual manera que en el servidor. Y finalmente, si presionamos el botón de paro en el cliente, se deshabilita como tal la ejecución y sin embargo el servidor aún continúa realizando el proceso de control.